don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 301 al 305. En una pequeña sala de entrenamiento en Desembarco del Rey, las flores silvestres moradas de un rincón florecían como de costumbre. En el centro de la sala, una niña de cabello oscuro sostenía una espada delgada, completamente concentrada en su manejo de la espada. Un fino sudor le corría por la frente y le hacía cosquillas en las mejillas, pero no la distraía en absoluto. Junto a ella estaba Syrio Forel, otrora la primera espada de Braavos. Sus ojos seguían los movimientos de la chica, corrigiéndolos cuando era necesario. Presta atención a dónde pisas, Lady Arya le indicó. Ella exhaló Arya mientras practicaba la danza del agua con total concentración. A pesar del caos que asolaba Desembarco del Rey y Poniente en general, nada parecía afectar a la pequeña sala de entrenamiento. Arya estaba absorta en sus movimientos, ajena al hombre alto y moreno que permanecía junto a la pared, observándola atentamente. Ned Stark esbozó una breve sonrisa. Esta es una paz que Sansa jamás podría traer, pensó. Ya no. Sansa había estado pasando más tiempo con Cersei y Joffrey, algo que Ned había fomentado inicialmente. En su momento, se había alegrado de la unión entre los Stark y los Baratheon. Pero ahora, la ascendencia desconocida de Joffrey y su vil temperamento, Ned negó levemente con la cabeza. La única noticia reciente que le brindaba consuelo a Ned era que Robert había retomado la práctica de artes marciales con más frecuencia desde que la flota fue dada de baja. Aún así, su cuerpo se consumía a un ritmo alarmante, pensó Ned con amargura. Junto con su peso, la población de Desembarco del Rey también disminuía. Habían comenzado a circular rumores de que los Targaryen incendiarían la ciudad a su regreso. Los pobres del lecho de pulgas aún se aferraban a la vida, pero los que tenían recursos habían huido hacía tiempo. Ned se dio la vuelta y regresó a la Fortaleza Roja. Al pasar por el jardín, se dirigía a la Torre de la Mano cuando se encontró con Varys. Mi señor Mano, saludó Varys con una reverencia cortés. Mi señor Varys, respondió Ned secamente. Ambos intercambiaron breves formalidades antes de que Varys le entregara una carta. El príncipe Targaryen ha abandonado Tyrosh, reveló Varys, anunciando su intención de viajar a la Bahía de los Esclavos para comprar inmaculados para su ejército. Varys no dio más detalles sobre las intenciones de Viserys. Ya eran evidentes. La cabeza de Robert, la cabeza de Tywin y el trono de hierro. ¿Qué opinas de los inmaculados?, preguntó Ned en voz baja. Varys bajó ligeramente la cabeza, alzando una ceja apenas visible. Mi señor, aunque soy un eunuco como los Inmaculados, debo admitir que son guerreros criados exclusivamente para la batalla. ¿Ha oído la historia de los 3000 Inmaculados que defendieron Khor? Ned asintió con la cabeza, con expresión pensativa. Parece que Viserys tiene las arcas llenas, continuó Varys. Su equipo puede ser sencillo, pero creo que tiene los medios para abastecerlos adecuadamente. ¿Cuántos puede comprar?, preguntó Ned. Si hay oro, mi señor, no creo que 20.000 inmaculados supongan un problema. ¿20.000? El ceño de Ned se frunció aún más al procesar la cifra. Durante este tiempo, Ned también descubrió información crucial. Si bien Viserys era ahora el emperador, respaldado por las 9 principales ciudades-estado, su control real solo se extendía a los peldaños de piedra y las tierras disputadas. Sin embargo, incluso con las llamadas Tierras de la Esperanza, tenía recursos más que suficientes para reunir un ejército de 50.000 hombres, cifra que, según estimaciones conservadoras, oscilaba entre 60.000 y 70.000. Con el pleno apoyo de las demás ciudades-estado, un ejército de 100.000 hombres estaba a su alcance.
Y ahora, con la conquista de los Dothraki, esas cifras podrían aumentar en otros 20.000 o 30.000. Si esto le sumamos a los Inmaculados, Ned sabía que ninguno de los 7 reinos podría resistir a un ejército cercano a los 200.000 hombres. Sin mencionar a los 7 dragones que crecían bajo el mando de Viserys. Dorne y el Dominio llevaban mucho tiempo esperando el regreso de Viserys a Poniente. Para los señores que aún albergaban pensamientos de resistencia, 2 palabras describían a la perfección su destino: la espera de la muerte. La sensación de desesperanza era como verse hundirse lentamente en un pantano, sin poder escapar. Robert, tan obstinado como siempre, quería liderar la flota y presentar batalla. Pero, como un hombre que se hunde cada vez más en el fango, sus esfuerzos parecían inútiles. Yo siento lo mismo, pensó Ned con amargura. Pero mientras Robert creyera en la resistencia, Ned no lo abandonaría. Esta información no debe filtrarse, advirtió a Varys. Puede estar tranquilo, mi señor, respondió Varys, con una mirada que denotaba una intención indescifrable. Antes de venir, su gracia dijo que lo convocaría. ¿Dónde está el rey ahora? El salón del trono. Ned arqueó una ceja, desconcertado. Era inusual que Robert lo convocara al salón del trono. El gesto resultaba extrañamente formal, como si 2 amigos de la infancia que habían jugado juntos ahora se llamaran por su nombre completo. ¿Qué locura tramaba Robert? Se preguntó Ned, pero decidió ir. Sin demora, se dirigió al salón del trono. Varios guardias con capas doradas custodiaban la entrada, pero Ned apenas les prestó atención, saludándolos con un leve asentimiento al entrar. Al entrar, percibió un leve olor a sangre en el aire. ¿Lo estaré imaginando?, pensó, con los sentidos alerta. En ese instante, Ned divisó a 6 guardias reales con capas blancas de pie a ambos lados del trono de hierro. Además de estos 6, había otros 2. Uno conocido y otro no tanto. El conocido era Meñique, el buen amigo de Catelyn, a quien Ned consideraba una de las pocas personas en las que podía confiar en desembarco del rey. Sin embargo, hoy había algo inquietante en la mirada de Meñique. Lástima y decepción, emociones que incomodaron a Ned. La otra persona, a quien Ned no conocía bien, era un enano, de la altura de la cintura en comparación con los demás. Tyrion Lannister. Tyrion estaba junto a Jaime, quien miraba a Ned con evidente resentimiento. Jaime sostenía una caja cuadrada en sus manos, y cuando Ned la vio, sintió un vuelco en el corazón. Robert, pensó. El olor a sangre parecía provenir de esa misma caja. Ned echó un vistazo rápido al trono de hierro. Aquella monstruosidad retorcida de color rojo óxido en la que ahora se sentaba el rey. Robert tenía un aspecto terrible. Su otrora orgullosa figura ahora se veía flácida por la pérdida de peso. Sin embargo, a pesar de su aspecto demacrado, sentarse en el trono de hierro casi le hacía parecerse de nuevo al fuerte y heroico líder de la rebelión. Ned se arrodilló sobre una rodilla para saludarlo. Ned, mi buen hermano. La voz de Robert era ronca, y cuando la luz del tragaluz cayó sobre su rostro, sus facciones demacradas se volvieron aún más espantosas. ¿Quieres volver a Invernalia? ¿Al norte? Ned se quedó perplejo. ¿Regresar a Invernalia? No podía, ni quería, dejar a Robert ahora. No, su gracia, respondió Ned. Siempre estaré a su lado. Entonces, ¿por qué la voz de Robert estalló en un rugido atronador? ¿Dejaste que tu mujer se reuniera en privado con ese engendro del dragón? Su grito resonó en la sala del trono, y los tapices con los emblemas de los Baratheon y los Lannister temblaron ligeramente ante su furia. Pero en la voz de Robert no solo había ira, sino también tristeza, como el lamento lastimero de una bestia herida sin remedio. Ned, mi buen hermano, dime, ¿por qué? ¿También me vas a traicionar? Ned abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, Meñique dio un paso al frente y le entregó una carta. En cuanto Ned vio la letra, se le encogió el corazón. Era de Catelyn. Antes de partir hacia desembarco del rey, Catelyn le escribió a Ned sobre su conversación con Viserys, asegurándole que la reunión era necesaria y que regresaría pronto. Su plan había sido impecable.
Entregar la carta explicaría sus intenciones, y su rápida llegada demostraría la lealtad incuestionable de los Stark. Pero había un fallo que no había previsto. Le había confiado la carta a Meñique, con la esperanza de que él se la entregara a Ned. Sin embargo, Meñique ya se había dado cuenta de que los Baratheon estaban en decadencia y tenía la vista puesta en el creciente poder de Viserys. La carta le había brindado la oportunidad perfecta. En lugar de entregársela a Ned, envió hombres a interceptar a Catelyn mientras él entregaba la carta directamente a Robert, adornando su contenido para despertar sospechas. Y ahora, un terrible malentendido había echado raíces. Al leer la carta que le había entregado Meñique, Ned sintió que una tormenta de confusión se cernía en su interior. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está Viserys en el norte? ¿Y en el muro? ¿Los caminantes blancos? ¿Los salvajes? ¿La larga noche? Su mente daba vueltas mientras intentaba comprender el caos. En ese preciso instante, Jaime Lannister dio un paso al frente, cargando la caja de madera manchada de sangre. Se acercó a Ned y la abrió lentamente. Dentro se encontraba un rostro que Ned conocía demasiado bien. Jory, su capitán de la guardia, el hombre que había dirigido la celebración de la boda la noche en que se casó con Catelyn. Lannister. Lo mataste. Rugió Ned, con los ojos inyectados en sangre, mientras agarraba a Jaime por el cuello. Pero antes de que pudiera golpearlo, una voz proveniente del trono de hierro lo detuvo en seco. Le dije que lo matara. La voz de Robert temblaba, débil y llena de tristeza. ¿Recuerdas las cadenas en el río, Ned? Si no hubiera sido por él, podríamos haber salvado a la mitad de la flota. ¿Crees que debería haberlo perdonado? Ned sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Cuando encontraron las cadenas de hierro, temió que el destino de Jory estuviera sellado, pero jamás imaginó que llegaría a esto, a manos de Robert. La realidad lo golpeó con fuerza. Robert rompía con él por completo. He oído que tu esposa está aquí. Deberías tomarte un tiempo libre, añadió Robert, dejando claro con su voz que Ned estaba a punto de perder su título de mano del rey. Antes de que Ned pudiera responder, Tyrion Lannister, que medía la mitad que los demás en la habitación, se le acercó y le susurró. Lord Stark, Viserys quiere la cabeza de su gracia, y la de mi padre. Como Lannister, dudo que escape de ninguna de las dos. Por ahora, déjame hacerme cargo de, el trasero de su gracia. En Poniente circulaba un dicho vulgar. El rey cena y la mano se encarga de la mierda. La sonrisa retorcida de Tyrion no delataba alegría. Extendió la mano para recibir la insignia de la mano del rey. Sin mostrar expresión alguna, Ned se quitó la insignia y se la entregó a Tyrion sin decir palabra. Ah, por cierto, añadió Tyrion, la doncella de Sansa mencionó que llegó a... ¿Cómo se llamaba? Floreciendo, su gracia, insistió Tyrion, volviéndose hacia Robert. Ah, sí, eso. Creo que lo mejor es casar a Sansa con Joffrey lo antes posible, declaró Robert. Ned sintió un escalofrío helado caer sobre él. Este no era el mismo Robert que había llegado a Invernalia meses atrás, buscando una alianza entre sus casas. En aquel entonces, el matrimonio entre Sansa y Joffrey había sido un honor, pero ahora y tras presenciar la vileza de Joffrey, Ned supo que no era un buen partido para su hija. Y ahora Viserys probablemente le ha dicho a Robert que Catelyn se puso en contacto con él en nombre de Sansa, comprendió Ned. Esto ya no se trata solo de matrimonio, sino de unir a las dos casas con cadenas. El corazón de Ned vaciló, la balanza se inclinó mientras tomaba su decisión. Su gracia, permita que Sansa regrese al norte. Permaneceré a su lado y lucharé hasta el final. Ja ja ja. La risa de Robert estalló como la carcajada de un loco, resonando por todo el salón del trono. Era un sonido salvaje y desquiciado, que llenaba el aire como un monstruo invisible dispuesto a destruirlo todo. Ned, ¿crees que Joffrey no es digno de tu Sansa? ¿O crees que Joffrey no es mi hijo? Ned se quedó paralizado, incapaz de responder. ¿Cómo se había llegado a esto? Si crees que Joffrey no es digno, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de tu rey? Los ojos de Robert ardían de furia. Su gracia, Ned apenas reconoció al hombre que tenía delante.
Era como si el Robert que había conocido, el hombre al que había querido como a un hermano, hubiera desaparecido. He oído que Viserys pidió a Sansa como concubina, continuó Robert, con voz gélida. Bueno, yo también tengo sangre Targaryen, Ned. Soy Valirio. Yo también puedo tener una concubina, ¿no? ¿Acaso no fue por eso que me pusiste en este trono? ¿Para ser tu rey? ¿Para ser como ellos? Ned contuvo la respiración. Miró fijamente a Robert y de repente notó mechones de pelo blanco en su cabeza. Señales de la edad y del estrés que no había percibido antes. La imagen de Robert ante él comenzó a desdibujarse, fusionándose con una figura del pasado. El rey loco, Aerys, comprendió Ned, mientras el horror se apoderaba de su corazón. En el enorme escenario de la arena, un general ataviado con una toga dorada comandaba a un grupo de soldados, dispuestos en una formación compacta, para atacar una fortaleza. Era una representación teatral, una obra de teatro clásica. Fuera del escenario, se habían reunido los grandes maestros de Meereen, los buenos maestros de Yunkai y los sabios maestros de Astapor. Todos habían oído la noticia. Viserys estaba a punto de llegar a la Bahía de los Esclavos. Su estancia en Lys y Volantis también había sido comunicada a los dueños de esclavos, quienes creían que Viserys no podía tener otra intención que comprar inmaculados. Para ellos, esta era su última oportunidad para salvar la Bahía de los Esclavos. En respuesta, Astapor había preparado una larga serie de eventos para darle la bienvenida, que incluían cantos, bailes, combates de gladiadores y representaciones teatrales. Entre los dueños de esclavos, Regis estaba sentado, abrazando a dos esclavos, observando el drama casi real que se desarrollaba ante él. Los actores en el escenario no fingían. Se derramaba sangre de verdad. Los ojos de Regis se abrieron de par en par cuando una brillante estaca atravesó el vientre de uno de los actores y la sangre roja goteó por el negro vástago. Ya no parecía una actuación. Al principio, pensó que podría tratarse de algún accesorio ingenioso, pero cuando el olor metálico a sangre llegó a su nariz, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¡Alto! Gritó. El actor que interpretaba al general era conocido como el Gran Grasdan. En el pasado, había inventado la densa formación militar que ayudó a conquistar los estados circundantes del antiguo imperio Gis, estableciendo finalmente el poderoso antiguo imperio de Gis. A muchos dueños de esclavos les gustaba ponerse su nombre. Así fue como el gordo, el hombre de la barba puntiaguda y el hombre alto obtuvieron sus nombres. La noticia de la inminente llegada de Viserys había entusiasmado enormemente a los dueños de esclavos. Dado que Regis y los demás se encontraban en Astapor, los dueños de esclavos, encabezados por los 3 Grasdans, organizaron otro banquete para celebrarlo. No se preocupe, Lord Regis, dijo el hombre alto con desdén, alzando una copa de vino dulce en un brindis. Todos estos actores son esclavos. Salvo el que interpreta al general Grasdan, el de la barba puntiaguda, la vida de los demás es prescindible si consiguen sacarle una sonrisa. Pero esto es, Regis dejó la frase inconclusa. Aunque provenía de Braavos, donde la vida humana tenía mayor valor, comprendía la naturaleza de los combates de gladiadores. Los espadachines de Braavos a menudo derramaban sangre en nombre de una cortesana. Así que, hasta cierto punto, podía aceptar el sangriento espectáculo de la Bahía de los Esclavos. Sin embargo, ver cómo se sacrificaban varias vidas por una sola actuación todavía le partía el corazón. Cuando llegue su gracia, el rey de los Ándalos y los primeros hombres, prepararemos un espectáculo aún más grandioso. Hemos oído que su gracia es el más valiente de las 9 grandes ciudades, y creo que le gustará, comentó uno de los dueños de esclavos. Regis murmuró entre dientes. Sería un milagro si su gracia no los quemara a todos vivos con fuego de dragón, aunque mantuvo ocultos sus verdaderos pensamientos. Viserys había mencionado en una ocasión, durante una reunión del Partido del Dragón, su intención de liberar a las ciudades libres de su dependencia de la economía esclavista, argumentando que esto liberaría la fuerza productiva y ampliaría la base impositiva. Regis no tenía ni idea de lo que significaban realmente esos términos: fuerza productiva, base impositiva, pero confiaba plenamente en Viserys.
Su gracia es, por supuesto, el más valiente del mundo, dijo Regis en voz alta, intentando mantener la diplomacia. Pero puede que no aprecie este tipo de actuación. Cree que la vida de un esclavo sigue siendo una vida, y quizás prefiera la música al derramamiento de sangre. Su gracia tiene un oído exquisito para la melodía. Los dueños de esclavos intercambiaron miradas incómodas. Regis había dejado escapar una verdad peligrosa, confirmando su creciente sospecha de que Viserys realmente pretendía abolir la esclavitud. Pero, en apariencia, continuaron con sus halagos. Sí, sí. Todas las canciones de su gracia son realmente extraordinarias, intervino uno de ellos. Era cierto. Aunque no había compuesto ninguna canción nueva desde que Viserys dejó Braavos, las 3 que había escrito bastaban para consolidar su reputación como el poeta número 1 del mundo del hielo y el fuego. Mientras conversaban, se acercó un sirviente de cabello rizado. Sabios amos, la flota del emperador ha entrado en la bahía de los esclavos, anunció. Regis salió de su ensimismamiento al oír la noticia. Viserys rara vez se separaba de él, y tras enterarse de que la flota de Robert había sido incendiada por 3 dragones, Regis lamentó no haber estado allí para presenciarlo en persona. Los ojos de los dueños de esclavos se iluminaron de emoción. Rápido. Preparen el equipo ceremonial para la llegada de su gracia. Gritó el hombre de la barba puntiaguda. Aún vestía la toga dorada que había usado durante la obra, pero al oír mencionar la llegada de Viserys, no pudo contener su entusiasmo. Para Regis, no se diferenciaba de los nobles de las ciudades libres. Simplemente otro adulador que intentaba congraciarse con Viserys. A continuación llegó la demostración de lealtad. No solo se habían entregado cientos de miles de dragones dorados como depósito, sino que ahora debían ofrecer un gran espectáculo para probar su devoción. Sin embargo, la sirvienta que había entregado el mensaje dijo: «Sabios señores, su gracia el emperador dice que quiere ir primero a Meeren». ¿Ir a Meeren? Varios dueños de esclavos intercambiaron miradas de confusión antes de volverse hacia Regis, quien parecía igual de desconcertado. Viserys había accedido claramente a venir a comprar Inmaculados, los preciados soldados de Astapor. Sin embargo, la especialidad de Meeren eran los gladiadores. ¿Por qué iría allí en vez de a Meeren? La noticia de que Viserys planeaba visitar Meeren primero dejó a los nobles de Astapor y a muchos de los ricos ociosos profundamente decepcionados. Estaban ansiosos por ver a un dragón con sus propios ojos. Entre los presentes se encontraba Daario, un mercenario de los Cuervos de la Tormenta que en su día cortejó a Daenerys en Braavos. En otra línea temporal, habría sido el amante de la madre de dragones, pero las cosas se le habían complicado en los últimos años. En primer lugar, casi todos los antiguos mercenarios de las tierras disputadas habían quebrado, lo que los obligó a migrar al norte, a las ciudades libres. Para colmo, ahora tenían que competir con la poderosa Compañía Dorada, lo que redujo sus tarifas. Con un trabajo menos lucrativo, la otrora orgullosa apariencia de Daario se había desvanecido, y su tez ya no era tan vibrante como durante su estancia en Braavos. Durante más de un año, no se encontró trabajo en las ciudades libres. Los Cuervos de la Tormenta, que alguna vez contaron con 500 miembros, se habían reducido a apenas 300. Cuando se corrió la voz de que los señores de los caballos planeaban un ataque contra Viserys, todos los grupos mercenarios se regocijaron. A sus ojos, Viserys era el obstáculo que se interponía entre ellos y la riqueza. Incluso si el conflicto entre los señores de los caballos y Viserys no se resolvía rápidamente, la demanda de mercenarios en las ciudades libres se dispararía. Pero nadie podría haber predicho lo que sucedió después. Viserys cruzó las penas y, en una maniobra asombrosa, emboscó a los señores de los caballos. Atacó con la velocidad del rayo, derrotando a los Dothraki y unificando el mar Dothraki bajo su control. Cuando Daario oyó rumores de que Viserys había criado un dragón y reclamaba el trono, no lo creyó del todo. Temiendo represalias, viajó hasta la Bahía de los Esclavos. Sin embargo, la Bahía de los Esclavos ofrecía pocas oportunidades de guerra.
Obligado a sobrevivir a duras penas, Dario tuvo que aceptar trabajos de mercenario para comerciantes simplemente para subsistir, hasta que algunos dueños de esclavos se percataron de su destreza marcial. Con Viserys y Daenerys en el punto de mira de los hechiceros, y los guardias de Viserys necesitando a alguien que se encargara de las posibles amenazas, Dario se vio obligado a dirigirse hasta Pop, el corpulento amo de esclavos, con el rostro cubierto de sudor, alzó el látigo y lo azotó sin piedad sobre la espalda de los remeros. El chasquido del látigo resonó sobre el agua mientras los remeros, empujando la pesada barca de carga, entonaban una canción baja y lastimera. Más rápido. No te relajes. Ladró el capataz. Con otro chasquido seco, apareció una roncha roja brillante en la espalda del esclavo, que rápidamente atrajo moscas bajo el sol abrasador. El amo, irritado por el calor, maldijo al sol en silencio, limpiándose el brillo aceitoso de la frente. De repente, una sombra se cernió sobre él. Pensó que era solo una nube pasajera, pero al alzar la vista, se le cortó la respiración. Sobre él, varias criaturas enormes sobrevolaban el cielo. Criaturas que jamás había visto. Dragón. Es un dragón. Gritó. Aunque jamás había visto un dragón en persona, los relatos y las descripciones no dejaban lugar a dudas. Con sus afiladas garras, su aliento de fuego y su aire de dominio, era inconfundible. El pánico se apoderó de él. Arrojó su látigo y corrió hacia la orilla. Al ver a las monstruosas criaturas, los esclavos se dispersaron en todas direcciones como hormigas ante su depredador natural, abandonando su cargamento y huyendo para salvar sus vidas. La reacción de la gente común y los comerciantes de la Bahía de los Esclavos fue radicalmente distinta a la de las ciudades libres. En cuanto vieron a los dragones, se desató el caos. Pronto, los guardias de Meereen, apostados en la orilla norte del estuario, avistaron a las bestias aladas y dieron la alarma, haciendo resonar sus cuernos por toda la ciudad. La guarnición de Meereen corrió hacia las murallas de la ciudad, aunque la ansiedad se palpaba en el ambiente. La ciudad era alta y fuerte, construida con ladrillos y tierra apisonada, con defensas para arrojar aceite hirviendo sobre los atacantes. Pero frente a los dragones, las criaturas de la leyenda, esas fortificaciones parecían insignificantes. Los relatos de la Bahía de los Esclavos siempre habían hablado de dragones como seres invencibles. Mientras sonaba el cuerno, los nobles de Meereen se retiraron a sus imponentes pirámides, enviando a sus sirvientes a investigar el alboroto. La más alta de estas pirámides, de más de 240 metros de altura, era la sede de la clase gobernante de Meereen, donde se tomaban las decisiones sobre el destino de la ciudad. A su alrededor se alzaban 20 pirámides doradas más pequeñas, las propiedades privadas de la nobleza. En lo alto de una de las pirámides más pequeñas, un hombre delgado de cabello negro rojizo contemplaba a los dragones. Se trataba de Isdar Solorak, el segundo esposo de la madre de los dragones en la línea temporal original. Aunque no había ido hasta Por a esperar la llegada de Viserys, estaba al tanto de los planes de este para la Bahía de los Esclavos. Sin embargo, ver a los dragones lo sorprendió. Aunque eran más pequeños de lo que sugerían las leyendas, eran más grandes de lo que afirmaban los rumores. Isdar recordaba haber oído a los hechiceros de Kar decir que los dragones no serían más grandes que pavos, pero ahora, al verlos con sus propios ojos, cada uno era fácilmente del tamaño de un búfalo. Con sus amplias alas y gruesas colas, parecían aún más aterradores. Isdar se encontraba perplejo. Dudaba que Viserys tuviera la intención de atacar Meereen, así que ¿por qué estaban allí los dragones? Con el ceño fruncido, ordenó a sus sirvientes que prepararan una litera para llevarlo al puerto. Meereen tenía su propia flota, y era su presencia la que hasta entonces había impedido que Viserys entrara en el puerto. Los hechiceros conocen nuestra fuerza, y estos esclavistas no se atreverán a atacarnos en su propia tierra. Lo que pretenden es hacernos confiarnos, así que bien podríamos seguirles el juego. Declaró Viserys con seguridad, dirigiéndose a Dany, Oit, Shiera, Jorah y al joven Connington en la cabaña. Era una estrategia extraña, y Dany miró a su hermano con confusión.
Así que, Dani, continuó Viserys, si fuera necesario, incluso podríamos tener que escenificar una pelea. ¿Pelear? La palabra le resultaba extraña, especialmente cuando se usaba entre ella y Viserys. Viserys planeaba hacerse pasar por un rey demasiado complacido en la capital, mientras que Dany intentaría razonar con él, solo para que él perdiera los estribos dramáticamente. Esta farsa los llevaría a través de Meereen, luego a Yunque y finalmente hasta Por, donde los Inmaculados se convertirían a su causa. Era un paso crucial en su plan para saquear la Bahía de los Esclavos e incluso Cart, sin margen de error. Ser Jorah ordenó Viserys, diles a todos los oficiales que, cuando lleguemos a la Bahía de los Esclavos, podrán actuar como deseen. Pero quien pierda los nervios y no pueda empuñar una lanza llegado el momento, no regresará conmigo. Sí, su gracia, respondió Jorah, con el rostro lleno de determinación. El joven Connington, apenas mayor que Dany, estaba visiblemente emocionado. Las advertencias de su padre sobre Viserys se habían cumplido. Su emperador claramente tramaba algo ambicioso. Cuando Viserys terminó de dar sus órdenes, un barco ricamente decorado se acercó a su flota, y el sonido de una trompeta resonó en el agua. Era Isdar sol Orak. El hombre había demostrado valentía. Después de todo, en la línea temporal original, se había casado con una mujer que montaba un dragón. Al encontrarse con Viserys, Isdar lo reconoció de inmediato. Su postura era respetuosa pero llena de curiosidad. Isdar sol Orak le presenta sus más sinceros saludos al emperador Viserys Targaryen. Isdar sol Orak, dijo Viserys, observando al joven de 20 y tantos años. Recordó la información que había reunido sobre él. Señor Isdar, mi viaje tenía como objetivo original adquirir tantos Inmaculados como fuera posible para fortalecer mi ejército y prepararme para la reconquista del trono de hierro de mis ancestros. Pero he oído que los gladiadores de Meereen también son formidables, así que vine a comprobarlo por mí mismo. ¿Es cierto?, pensó Isdar, mientras una chispa de duda cruzaba su mente. Pero exteriormente, sonrió y respondió con entusiasmo. La sabiduría de su gracia es inigualable. Los gladiadores entrenados en Meereen son guerreros excepcionales, intrépidos e implacables. Sin duda, serían de gran ayuda para la restauración del reino por parte de su gracia. El propio Isdar poseía más de 200 gladiadores y varias arenas. Sus refinados modales y su deferencia no pasaron desapercibidos para Viserys y sus acompañantes. Para ellos, Isdar parecía un joven de considerable poder y riqueza, vinculado por lazos de sangre a las casas más influyentes de Meereen. Independientemente de los verdaderos motivos de Viserys para venir, Isdar sabía que debía mostrarse lo más complaciente posible. Con la guía de Isdar, la flota de Viserys obtuvo permiso para entrar al puerto, y los guardias de la ciudad dieron la alarma. Sobre ellos, el dragón que había estado sobrevolando Meereen descendió, aterrizando sobre la imponente estatua de la arpía, donde los defensores de la ciudad solían verter aceite hirviendo. Sus escamas brillaban como joyas bajo la luz del sol, atrayendo las miradas de asombro de aquellos lo suficientemente valientes como para asomarse a observarla. Algunos de los soldados que se atrevieron a mirar fueron rápidamente repelidos, con el terror reflejado en sus rostros. En ese instante, comprendieron por qué Valyria había gobernado el mundo durante 5000 años. Los dragones eran verdaderamente imponentes, más allá de la leyenda. Al desembarcar, Isdar sugirió descansar tras el largo viaje. Pero Viserys lo rechazó con un gesto. Después de casi 2 meses en el mar, tráiganme a sus mejores espadachines. Necesito estirar las piernas. La llegada del dragón causó conmoción en Meereen, despertando a toda la clase dirigente de la ciudad. Incluso la Gracia Verde del Templo de las Gracias se enteró de su presencia. En la Bahía de los Esclavos, donde los rumores del regreso del dragón se extendieron rápidamente, los ciudadanos, ansiosos, acudieron en masa al templo en busca de respuestas. Su pregunta siempre era la misma. ¿Traerían los dragones la catástrofe a la Bahía de los Esclavos? Este temor se intensificó tras un suceso reciente. Poco antes de la reaparición de los dragones, la cabeza de la estatua de la arpía en el Templo de las Gracias se desprendió repentinamente.
Muchos lo interpretaron como un mal presagio, una señal de que algo terrible estaba por venir. En público, Galaxa, la Gracia Verde, tranquilizó al pueblo, pero en privado advirtió a la élite gobernante de Meren. La destrucción de la estatua de la arpía ya había influido en su decisión de aliarse con Kart contra Viserys. Su repentina llegada a la ciudad no hizo sino aumentar su pánico. Sin embargo, Isdar Solorak se mantuvo sereno. Trabajó para apaciguar los disturbios en Meren mientras intentaba estabilizar sus relaciones con Viserys. Al mismo tiempo, envió a alguien a consultar con la Gracia Verde. ¿Cuál es el plan?, preguntó con urgencia. Mi señor pregunta si ahora es el momento de atacar, Gracia Verde, preguntó el mensajero mientras Gracia Verde, Galaxa, alzaba la vista hacia la estatua de la arpía sin cabeza que se alzaba sobre ella. Habló como para sí misma. No, solo los hechiceros de Kart pueden derrotarlo. Por ahora, lo único que podemos hacer es vigilarlo de cerca. Isdar, tras recibir el consejo de la Gracia Verde, abandonó cualquier plan inmediato para actuar contra Viserys. En realidad, compartía sus dudas sobre las posibilidades de Meren. Esperar que los soldados de la ciudad encontraran el valor para enfrentarse a Viserys y sus 7 dragones parecía una utopía. En cambio, depositaron sus esperanzas en los hechiceros de Kart. Gracias a los esfuerzos de Isdar, los nobles de Meren comenzaron a salir de sus pirámides y a dirigirse hacia la arena más grandiosa y lujosa de la ciudad, el gran pozo de Daznak. Como emperador, Viserys no podía permitirse el lujo de enfrentarse a un simple espadachín esclavo. Los guerreros convocados para desafiarlo eran todos nobles de Meren. Entre ellos, un hombre gozaba de especial favoritismo. Osnak, de la casa Pal. Osnak, un hombre orgulloso que lucía una perilla, era muy conocido entre la élite de Meren. Su padre comandaba las fuerzas de defensa de la ciudad, y su tío era uno de los hombres más ricos de Meren. Osnak valoraba enormemente su honor aristocrático, tanto que una vez mató a un plebeyo extranjero simplemente por mirar fijamente a una noble, alegando que el hombre la había violado con la mirada. Rodeado de sus amigos, Osnak se dirigió a la arena. El Coliseo de Daznak, el más lujoso de Meren, era un lugar al que solo la nobleza de la ciudad podía aspirar a entrar. Los plebeyos no tenían ninguna posibilidad de encontrar un asiento. En la entrada se erguían 2 imponentes estatuas de guerreros de bronce, enfrentadas con tal intensidad que parecía que podían cobrar vida en cualquier momento y entablar una sangrienta batalla. Dentro del Coliseo, filas de bancos rodeaban la arena, cada nivel más alto que el anterior. Los bancos estaban codificados por colores: negro, morado, azul, verde, blanco, amarillo, naranja y rojo. Normalmente, los pobres se sentaban en los asientos negros y morados, pero hoy era diferente. Con el legendario señor dragón en la arena y 7 dragones de diferentes colores sobrevolando la zona, no había asientos para los pobres. Por los dioses, esos dragones no se abalanzarán de repente sobre nosotros y nos comerán, ¿verdad?, murmuró un noble con ansiedad. No fue la respuesta, el emperador no se arriesgaría a enemistarse con la poderosa Meren. Aquello se perfilaba como el combate más emocionante que los nobles de Meren jamás habían presenciado. No solo los 2 combatientes eran de suma importancia, sino que la lucha se desarrollaba bajo la atenta mirada de 7 dragones. Estaba destinado a ser un espectáculo inolvidable. Por parte de Osnak, aunque había entrado en la arena innumerables veces, incluso él sintió un atisbo de nerviosismo ante semejante espectáculo. La presión de luchar frente a dragones era algo que nunca antes había experimentado. Pal. Concéntrate. Gritó uno de sus amigos, medio animándolo, medio burlándose. No hagas el ridículo, eres el más fuerte de todos nosotros. HMPH, se burló Osnak, mientras su cabello grasiento, peinado en forma de 2 cuernos, temblaba al hablar. Deberías preocuparte más por ese supuesto emperador. Si no fuera por sus dragones, lo haría pedazos. A pesar de su bravuconería, las dudas atormentaban a Osnak. Su información era clara. Viserys debía dirigirse hasta Por para comprar inmaculados. Entonces, ¿por qué se había desviado a Meren?
Mientras tanto, Isdar Solorak no escatimó esfuerzos para asegurar que Viserys y su séquito fueran tratados como reyes. El emperador recibía un flujo constante de frutas, vinos exquisitos y mujeres hermosas. Incluso quienes acompañaban a Viserys, como Jorah y el joven Connington, recibieron generosos obsequios. En cuanto a Dany, Isdar fue aún más allá. Le obsequió un barco entero repleto de tesoros. Suntuosas joyas al estilo de Nueva Guis y Antigua Guis, magníficas túnicas e incluso 8 esclavas meticulosamente entrenadas. Su gracia, los hombres de Cago y Brendel han llegado a las montañas Lazar, en el noreste, informó el joven Jon Mood. Jon, junto con Brendel, había sido mercenario en la Compañía Dorada. Su participación en el comercio de esclavos les había permitido conocer muy bien la región. Por recomendación de Connington, Viserys había incorporado a Jon a su círculo íntimo para que sirviera de enlace entre él y los demás líderes mercenarios, como Cago. Viserys le entregó un mapa con expresión seria. Este es el mapa de fortificaciones de Meeren. Te quedarás atrás y coordinarás con Cago y los demás. Sí, mi señor, respondió el joven Jon Mood. Tomando el mapa, hizo una reverencia y se marchó sin decir una palabra más. Desde que se unieron a Viserys, la Compañía Dorada no había conocido más que prosperidad. No solo estaban bien alimentados y atendidos, sino que su estatus había mejorado notablemente. Sin embargo, lo más importante era que Viserys podía llevarlos de vuelta a casa, algo que anhelaban desde hacía mucho tiempo. Desde el momento en que le juraron lealtad, se convirtieron en la fuerza más leal bajo el estandarte de los 3 dragones. El momento decisivo llegó cuando supieron que Viserys había incendiado la flota de Robert. Aquella victoria les indicó que el día de su regreso estaba cerca. En cuanto a Arry Strickland, uno de los antiguos líderes y responsable del llamado título de Rey Mendigo, su destino ya no preocupaba a nadie. Su gracia, permítame luchar por usted en esta primera batalla, dijo Jorah, dando un paso al frente, con su espada de acero valirio reluciente en la mano, una herencia de su padre. Viserys negó con la cabeza. No, no es necesario. Tenía sus razones. Demostrar su propia fuerza para intimidar a los habitantes de Meeren formaba parte de un plan mayor. La razón por la que Viserys había evitado a Astapor y llegado directamente a Meeren era sencilla. No quería que los dueños de esclavos de la Bahía de los Esclavos controlaran la narrativa. Al llegar inesperadamente, se aseguró de que, pasara lo que pasara, se verían obligados a reaccionar, siempre un paso por detrás. Díganles a los meereneses que he cambiado de opinión, ordenó. Que elijan a 5 nobles y 5 esclavos. Yo lucharé contra 10 de ellos. El resultado de la batalla fue exactamente el esperado. Viserys derrotó con facilidad a los 5 guerreros nobles y a los 5 esclavos de élite, todos a la vez. Ninguno de ellos había presenciado jamás un combate semejante. Los movimientos de Viserys eran tan rápidos que parecían relámpagos. Osnak, el primero en atacar, ni siquiera alcanzó a ver el rostro de Viserys antes de quedar inconsciente. Isdar Solorak agradeció en silencio a la Gracia Verde su consejo. Sus propios cálculos lo habían llevado a la misma conclusión. Los 7 dragones equivalían a un ejército de entre 3.000 y 5.000 hombres, con la ventaja añadida de volar, lo que los convertía en una amenaza aún mayor. Según sus subordinados, todos los soldados de Viserys eran tropas de élite, más que capaces de defenderse contra fuerzas 2 o 3 veces superiores. Ante este desequilibrio abrumador, provocar a Viserys era claramente un camino directo a la ruina. Si cualquier intento de asesinato fracasaba y Viserys escapaba, se desencadenaría una cuenta regresiva para la destrucción de Meeren. Y no solo Meeren. Toda la Bahía de los Esclavos se enfrentaría a una perdición segura. Durante los días siguientes, se enviaron regalos aún más suntuosos al barco de Viserys, y se le ofrecieron los mejores alojamientos de Meeren. Suma sacerdotisa Gracia Verde, preguntó Isdar un día en el Templo de las Gracias, mirándola fijamente a sus ojos color esmeralda, desesperado por encontrar consejo. ¿Qué debo hacer con este enviado del dragón, que trae la desgracia a Meeren? La voz de la Gracia Verde era serena, pero sus palabras tenían peso. Lord Isdar, ni siquiera las 2 personas más cercanas del mundo son realmente una sola.
No te enfrentas solo a Viserys. Te enfrentas a 2 señores dragón. Isdar sintió un nudo en el estómago. Había pasado por alto algo crucial. Había caído en un peligroso malentendido. Según la información del hechicero Piat-Pre, solo una persona había salido ilesa del fuego valirio con un dragón. Daenerys. Ella había salido indemne, mientras que Viserys había perdido todo su cabello. Ambos hermanos tenían el poder de controlar dragones. Si no podía enfrentarse a los 2 Targaryen a la vez, tal vez podría aliarse con uno de ellos. Isdar se dio cuenta de que podría haber una manera de empezar, ganándose su favor. Con la mente iluminada, Isdar dio las gracias a la Gracia Verde y se marchó. En un abrir y cerrar de ojos, Viserys llevaba más de medio mes en Meeren. Los espías de Isdar habían registrado meticulosamente sus movimientos y le habían presentado el informe. Isdar lo leyó con atención. El informe no solo registraba el itinerario de Viserys, sino que también documentaba prácticamente todo lo que había dicho. Durante las últimas semanas, Viserys había estado cantando casi a diario. Hacía unos días, incluso había pasado tiempo con las 7 hermanas, aunque su energía disminuyó notablemente después. Por suerte, Daenerys intervino y lo convenció de descansar y cuidar mejor de su salud. Por cierto, mi señor, eché un vistazo a esto. El sirviente entregó un informe de un incidente ocurrido 4 días antes, que detallaba una acalorada discusión entre Viserys y Daenerys. Daenerys, frustrada, destrozó un arpa y gritó: «Hermano, te pasas el día holgazaneando en el lujo. ¿Has olvidado nuestra promesa de expulsar al usurpador, vengar las muertes de Rhaegar y de nuestro padre, y reclamar el trono de hierro?» Viserys, visiblemente borracho y recostado sobre sus 2 esclavos de cama, respondió: «Soy tu hermano. ¿Cómo te atreves a hablarme así?» Furiosa, Daenerys replicó: «Si sigues así, dejarás de ser mi hermano». El rostro de Viserys se contrajo de rabia. «¿Cómo te atreves? ¿Acaso olvidas quién te alimentó cuando no teníamos nada en Braavos? ¿Quién nos mantuvo con vida?» Con lágrimas en los ojos, Daenerys continuó: «Hermano, Aemon se avergonzaría de ti. Y Ceruillem, quien nos salvó de Rocadragón, se reiría si viera lo bajo que has caído, mientras Robert sigue sentado en nuestro trono». Viserys, enfurecido, arrojó su copa al suelo. «Basta. ¿Me estás dando lecciones? He luchado batallas toda mi vida, y no puedo disfrutar ni una sola vez. Tú solo te has dedicado a jugar a ser princesa, mientras yo he cargado con todo el peso». Daenerys, con la voz temblorosa, dijo: «Hermano, no puedo soportar verte destruirte de esta manera». «Pues vete», gritó Viserys. «Hay muchos barcos. Vete si eso es lo que quieres». Mientras Daenerys huía de la habitación entre lágrimas, Viserys saludó a los músicos y bailarines, restándole importancia al incidente. «Sigan tocando». Una sonrisa asomó en el rostro de Isdar Solorak mientras leía el informe. El Consejo de la Gracia Verde había demostrado ser eficaz, pero las dudas persistentes aún lo atormentaban. «Dices que este Viserys abandonó Braavos y llegó a ser emperador de las 9 ciudades libres en menos de 5 años. ¿Cómo pudo un hombre así dejarse cegar por la indulgencia?» El sirviente respondió con cautela: «Mi señor, hemos investigado su estancia en Braavos. Cuando los Targaryen fueron derrocados durante la Guerra de los Usurpadores, él tenía apenas 6 o 7 años. Willem Darry, uno de sus últimos leales, llevó a Viserys y Daenerys a Braavos. Pero tras la muerte de Willem Darry 5 años después, cayeron en la miseria. Viserys pasó años intentando reunir aliados para su causa, pero nadie lo apoyó. El noble príncipe y la princesa a menudo pasaban hambre. Este desequilibrio, el recuerdo de su vida en la corte frente a su realidad como exiliado, le valió el apodo de El Rey Mendigo. El sirviente hizo una pausa y añadió: «Viserys siempre ha tenido una vena hedonista, pero solo después de afrontar grandes dificultades se endureció y se convirtió en el hombre que criaba dragones y se hacía con el poder. Incluso ahora, como emperador, sigue rodeado de amenazas y no ha regresado del todo a la vida de lujo que tanto anhela». Continuó: «Parece que cuanto más poder y gloria alcanza, más resurgen esos viejos deseos.
También hemos notado que probablemente no tenga herederos. Y, mi señor, Viserys es insaciable. Tan solo en las últimas semanas, se ha acostado con más de 20 mujeres, todas de alta cuna e intocadas. Incluso ha exigido llevárselas consigo cuando se marche. Los labios de Isdar se curvaron en una mueca de desprecio. Que se las lleve si quiere. Después de que las desflore, solo se volverán más valiosas. Sí, mi señora, sintió el sirviente. Los ojos de Isdar brillaban con astucia. Si tiene tanta debilidad por las mujeres, que vaya a Yunkai. Las mujeres pueden debilitar incluso a los hombres más fuertes. Recuerda mis palabras. Cuando salga de Yunkai, ya no será el guerrero invencible capaz de derrotar a 10 hombres. Final del capítulo.